Buenas tardes a todos. Esta vez vamos a hablar sobre plurilingüismo y multilingüismo. Desde el punto de vista sociolingüístico, estos conceptos se distinguen en 5 aspectos. Se ha desarrollado hace bastante tiempo el multilingüismo en Europa. Luego continuó como plurilingüismo en Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la distinción entre pluri y multi? Los contextos en Europa y Latinoamérica son distintos. En Europa hay muchos países con lenguas oficiales, que son generalmente lenguas dominantes. En Latinoamérica o América Latina existen algunos idiomas oficiales dominantes como el español o castellano, el portugués, en algunas partes el inglés y el francés. Pero existen varias lenguas indígenas, desde México, Ecuador, Perú, Bolivia. En el caso boliviano existen 36 lenguas indígenas u originarias reconocidas. Por tanto, explicar el plurilingüismo desde Latinoamérica, desde Argentina, desde Chile, Ecuador, y explicar el plurilingüismo desde diferentes partes del mundo, explicar el multilingüismo desde Europa, es diferente. Primer aspecto, las lenguas están relacionadas al principio de territorialidad y también al principio de personalidad. Cuando las lenguas se relacionan al principio de territorialidad, estamos hablando de plurilingüismo. Cuando las lenguas se relacionan al principio de personalidad, estamos hablando de multilingüismo. Segundo aspecto. Los países son considerados lingüísticamente como una sola comunidad lingüística, pero existen muchas lenguas. Y países que se consideran varias comunidades lingüísticas. En ese caso, hablamos de plurilingüismo, cuando son varias comunidades lingüísticas. Cuando el país es considerado como una sola comunidad lingüística, estamos hablando de multilingüismo. Tercera diferencia. En el plano del multilingüismo se enfatiza, se prioriza la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas como L1, L2, primera lengua, segunda lengua, incluso tercera lengua. En el plano del plurilingüismo se priorizan las lenguas como enseñanza de las lenguas originarias o enseñanza de las lenguas oficiales o estatales. Tenemos muy en claro que las lenguas indígenas son aquellas lenguas oprimidas, dominadas, mientras que las oficiales son las dominantes. Son conceptos de sociolingüística. Entonces hay lenguas oprimidas, denominadas indígenas, lenguas indígenas o opresoras, denominadas lenguas dominantes. Categorizar la lengua desde
las relaciones de poder, la distribución territorial. Entonces, cuando enseñamos como segunda lengua, primera lengua, no estamos considerando si la lengua es dominante o la lengua es oprimida, ¿no? Entonces, diferenciar L1 y L2 para multi, lenguas indígenas y lenguas estatales, esos conceptos para el pluri. La cuarta diferencia. El multilingüismo, en este caso, trata de la enseñanza sobre todo de varias lenguas que son dominantes, principalmente invisibilizando aquellas lenguas que están dentro del país, las indígenas. Entonces uno puede ser bilingüe con castellano y portugués, castellano y chino, castellano e inglés, porque son lenguas dominantes. En el plurilingüismo privilegia las lenguas territoriales, las lenguas de acuerdo al territorio ancestral, de acuerdo a su historia, a su cultura, de acuerdo a su existencia colectiva. Por tanto, las lenguas son territoriales, son comunitarias, tienen comunidad lingüística. La quinta diferencia, de acuerdo a los roles sociales de la lengua. Las lenguas sirven para la comunicación y las lenguas sirven para construcción identitaria, construcción de identidades. Cuando nos referimos a las lenguas que sirven para la comunicación, es una lengua internacional, es una lengua global, una lengua importante, estamos hablando de la comunicación. Y cuando hablamos de varias, estamos hablando de multilingüismo. Si hablamos de plurilingüismo, hablamos de lenguas que construyen identidad. Identidad personal, identidad comunitaria, identidad social. Son lenguas que, aparte de comunicar, construyen identidad de grupo, de comunidad, socialmente consistente en cierto contexto. En ese caso estamos hablando de plurilingüismo. Por tanto, los contextos de multilingüismo en Europa y plurilingüismo en los países de América Latina son distintos. Esta diferencia es vital para comprender las políticas del lenguaje, la política sociolingüística de Latinoamérica y la política sociolingüística o lingüística de Europa o de otros lugares del mundo. Es importante comprender desde la sociolingüística. De lo contrario, estamos confundiendo los contextos. Son teorizaciones de inicio, porque los contextos sociales son distintos. Eso quería compartir en este video con todos ustedes para los que estudian sociolingüística. Gracias. Hasta luego.